Método científico. Se basa en una experimentación sistemática por medio de medidas y análisis cuidadosos. El método científico es una serie de pasos ordenados que sirven para determinar todas las características de los sucesos estudiados. A partir de los análisis se deducen conclusiones, posteriormente estas conclusiones se prueban para determinar si son válidas. Pasos del método científico. Observación. Consiste en examinar atentamente a simple vista o con auxilio de ciertos instrumentos y herramientas la naturaleza de los objetos. Hipótesis. Consiste en hacer una serie de suposiciones y pronósticos, formulando una observación o bien enunciados que anteceden a otros. Experimentación. Consiste en aprobar y examinar, llevando a nivel del laboratorio el problema en estudio. Comprobación. Consiste en proponer pruebas para llegar a la respuesta del problema, con certeza y claridad, involucrando toda la información que dé solución a la situación que se desarrolló a nivel de laboratorio. Características del método científico. Verificación empírica. Utiliza la comprobación de los hechos para formular y resolver problemas. Experimentación controlada. Define, mide y controla las variables del problema por resolver con el fin de obtener soluciones científicas. Búsqueda de generalizaciones más amplias. La solución práctica a un problema es solo un medio y no el fin del método científico. Va más allá de los hechos. Parte de los hechos tal y como son para encontrar causas, efectos, etc. Objetividad. Busca la verdad independiente de la escala de valores y criterio personal del investigador. Justificación de la selección del tema. Nosotros escogimos este tema ya que la mala práctica o un mal diagnóstico médico puede tener muchas consecuencias graves ante el paciente. Todos estamos propensos a sufrir algún tipo de problema de este tipo, y en el peor de los casos es la muerte, y esto conlleva provocar tensión económica en el familiar afectado. Nos interesa saber qué es lo que podemos hacer para que los doctores tomen más conciencia y también en el cómo ayudar a las familias afectadas y a su vez orientarlas para que puedan acudir a alguna asesoría o alguna institución. ¿Cuáles son las principales causas por las que un doctor hace mala práctica médica? La carga de trabajo y presión que éste ejerce sobre ellos. ¿Cuánto tiempo de capacitación es necesario para que un doctor pueda ejercer su servicio? De 6 años de la carrera, en todo este lapso de tiempo se encuentra la capacitación. ¿Qué aspectos influyen en la toma de decisión de un doctor al realizar un mal servicio? El aspecto social repercute en la toma de decisiones, al igual el utilizar instrumentos inadecuados, y el aspecto económico depende de la gravedad del paciente. ¿De qué manera se llegan a corromper los valores profesionales de un médico? El aspecto económico se va de la mano con el soborno y esto va en contra de los valores éticos de los asistentes médicos hacia el paciente. ¿Existen distracciones que influyen a una mala práctica médica? El celular y los problemas personales pueden tener repercusión y distracción en el asistente médico. ¿Cómo se acatan las reglas de higiene en el hospital? Por normas que dependen del personal del hospital y el doctor debe de tomar las medidas necesarias de higiene. ¿Por qué las personas que quieren ejercer la profesión de médico persisten en comprar una cédula sabiendo la importancia de tener una buena preparación? Es complicada la carrera e igual mantenerte implica solvencia económica y dedicación, o simplemente no tiene la vocación para ejercer la carrera. ¿De qué forma influye la mala comunicación del equipo médico? La soberbia, prepotencia, ego y el don de no ayudar. ¿Cómo debe ser el trato del asistente médico hacia el paciente? Por encima de todo el respeto y ponerse en el lugar del paciente. ¿Un doctor debe estar preparado psicológicamente para atender al paciente? Sí, mucho. Deben de dejar a un lado problemas personales y no enredarse sentimentalmente con los de los pacientes.
¿Cómo influye el estado de ánimo del paciente para que el doctor haga una buena práctica médica? Debe de influir mucho. O en cuestiones muy graves que tenga problemas como psicológicos, remitirlo a un psicólogo porque éste ya puede escuchar al paciente con la atención que necesita. ¿Cómo influye el aspecto económico del paciente para asistir a una unidad de salud? No debería, pero sí influye, ya que hay hospitales que pueden tomar para atender al paciente, pueden tener complicaciones porque no tenga solvencia económica o su forma de vestir también implica. ¿Un médico toma en cuenta las opiniones de los familiares del paciente? Debería, porque es quien más lo conoce en situaciones críticas y la eutanasia está prohibida en México. Por eso existen protocolos, pero es el 100% con las autoridades de familiares. ¿La presión que ejercen los familiares o directivos sobre el médico afectan en la cirugía? Sí, porque el doctor tiene que procurar la vida del paciente. Estos fueron los 3 métodos que utilizamos para nuestra investigación. La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una información más completa. A través de ella, el investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información que necesita. Si hay interpretación errónea de las preguntas, permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. En este método de investigación se le aplicó a un doctor para obtener las respuestas a las preguntas realizadas en clase. En base a las preguntas daremos a conocer si la hipótesis que se planteó al inicio es correcta, así como también obtendremos más información para la realización del trabajo. El otro método sería la investigación de campo. Ese se relaciona con la información que se obtuvo al hacer la entrevista. El método deductivo también nos ayudó a tomar un tema que afecta en la sociedad, pero la información que obtenemos es en personas en particulares.